Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos en el canal de Facebook para poder transmitir la palabra de Dios y tener este espacio de estudio que estamos llevando a cabo eh, desde casa para ser de bendición y mantener siempre la predicación de la palabra. Muy bien, como siempre, vamos a hacer unas pruebas de sonido. Vamos a ver cómo está funcionándonos el internet hoy. No nos ha estado funcionando como quisiéramos, pero primero Dios vamos a poder hacer la transmisión. Si tenemos algún inconveniente y me lo pueden notificar, se los vamos a agradecer. El audio parece estar bien, así que vamos a empezar. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie que estamos ya en Apocalipsis. De hecho, para recordar, estamos en el estudio El fin de los tiempos. Ya llevamos 17 lecciones, ya llegamos ahora al libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis ya estamos en el tema de las 7 iglesias. Y es lo que ahora nos toca a nosotros poder seguir estudiando. El día de hoy vamos a estudiar la parte de la iglesia Esmirna. Para ello quiero eh, mostrar y hacer un recordatorio pequeño referente a que dijimos que al terminar, al morir Jesús y al resucitar, empezó la gracia. Y a partir de la gracia hablamos que en el año 70 Israel es disperso por el rey, perdón, por el Imperio Romano a través del general Tito. E Israel sale en la dispersión nuevamente por haber rechazado a Cristo como su Mesías. A partir de ahí y dentro de la gracia, Jesús estableció a su iglesia y la iglesia ha tenido ciertos periodos en los cuales denota y especifica Apocalipsis referente a las 7 iglesias, que iban a ser 7 periodos que la iglesia iba a pasar. Y he dicho que estos 7 periodos son un detalle profético de los periodos de lo que la iglesia de Cristo iba a pasar, pero también es una aplicación geográfica, puesto que estas situaciones que pasan en estas iglesias, hoy por hoy también hay regiones geográficas donde están pasando estos problemas, podríamos decir en algunos casos de persecución y en otros algunos estados espirituales que reflejan las iglesias del Apocalipsis. También tiene una aplicación personal porque estos son los 7 estados en que el cristiano individualmente puede estar pasando y si no se corrige o no corregimos, podemos terminar perdiendo la gracia en el sentido de perder la salvación. La primera que hemos visto es la iglesia de Éfeso, que aproximadamente dijimos que esta iglesia cubre el periodo del año 30 al año 300 después de Cristo. Fue la que ya estudiamos en la lección anterior y la que vamos a estudiar ahora es la iglesia de Esmirna, que esta iglesia aproximadamente en cálculo se estima que su desarrollo a nivel de periodos de año cubrió el periodo entre el año 100 y el año 313 después de Cristo. Esta es una aproximación y hoy vamos a estudiar a esta iglesia que nos dice Apocalipsis sobre ella, que habla Dios sobre ella a través de Jesucristo y su mensajero y ver qué podemos aprender de ella como siempre, puesto que lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros podamos aprender, sacar lecciones prácticas y seguir adelante en los caminos de Dios. Muy bien, ahora vamos a pasar a Esmirna, como les decía, el periodo que cubrió desde aproximadamente el año 100 al año 313 después de Cristo. Pero para ello es importante que leamos la palabra de Dios y veamos el contexto del mensaje de Esmirna. Y este está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 11. Y lo vamos a leer. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis aflicción o tribulación por 10 días.
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, vea cuán importante es este tema, que el versículo 11 y en la iglesia de Éfeso también está esta frase muy relevante, y es que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase nos va a servir también para poder determinar en qué momento la iglesia ya no está en la tierra, sino ha sido trasladada al cielo e inicia el periodo del Apocalipsis, que es en esencia la semana número 70, que es un juicio sobre la tierra, sobre Israel, que es parte de la finalización, o es más, termina la gracia y se ejecuta este juicio que Dios tiene preparado para el mundo, puesto que lo han rechazado. Muy bien. Teniendo ya el contexto de la palabra de Dios, vamos a empezar y a estudiar un poco sobre Esmirna, y es importante tener contexto. Es una ciudad muy antigua y fue destruida en el año 627 cuando se levantaba Babilonia como imperio. Se recordarán, en nuestro estudio pasamos esa etapa y vimos a Babilonia como imperio. Pues bien, esta ciudad de Esmirna fue una ciudad muy antigua que fue destruida en ese periodo en el que se levantaba como imperio Babilonia. Fue reconstruida también por los griegos y prácticamente podríamos decir que murió y resucitó nuevamente como ciudad. Cuando los romanos la conquistaron como región, para congraciarse ellos, es decir, la región de Esmirna, inventaron una diosa llamada Roma. Y esto, años más tarde, el Senado romano aprobó que se levantara un templo en honor al César y exigían adoración a él. Hablo de estos detalles porque esto nos da contexto de lo que los hermanos de Esmirna en ese entonces, en la iglesia de Esmirna, tenían que tener como ambiente, y ese ambiente, que es el que estoy hablando ahora, influía en lo que ellos tenían que pasar y lo que tenían que experimentar y poder triunfar en esta etapa de la iglesia del inicio, que fue una etapa muy compleja. Todos los ciudadanos estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor a César. Entonces, esto era lo que pasaba en Esmirna, y era una provincia romana, una ciudad donde se exigía la adoración al César. Entonces, veamos lo complejo que era para ellos ahora no adorar al César, no adorar al hombre, no adorar al imperio con el que estaban, sino que tenían que adorar a Dios. Entonces, era un choque contra el ambiente que lo rodeaba, y era importantísimo que ellos pudieran delimitar realmente su adoración a Dios, y entonces el sistema de ese entonces iba a luchar directamente contra ellos. Era una ciudad muy bella, según se dice en la historia, y le llamaban también la perla de Egeo, pero un detalle que tenía como ciudad es que carecía de desagües. Entonces imagínense qué complejidad del olor. Es por eso que Esmirna significa mirra o un perfume aromático. Entonces este perfume era muy importante en esa ciudad, debido también por la pestilencia, por no tener desagües. Este era un perfume también, la mirra, y está asociado con la muerte. Este es un perfume que se le echa en ese entonces a las personas cuando fallecían y las enterraban, las preparaban y les ponían mirra en el cuerpo al ser enterrado. También, como parte del ambiente que rodeaba a Esmirna como iglesia, existía una gran cantidad de judíos hostiles al cristianismo, que no aceptaban el cristianismo como tal, puesto que ellos todavía exigían y vivían de acuerdo a la ley, y esto era un poco problemático porque estos judíos también traicionaban a sus propios hermanos, que sí habían buscado servir al Señor y buscar volverse en iglesia. Entonces, la iglesia de Mirna, es muy probable que el evangelio haya llegado proveniente de alguna manera de la región de Éfeso. Eso es un dato aproximado que se puede estimar, de que fue una de las maneras como el evangelio de Cristo llegó a la ciudad de Esmirna. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia? Es lo que estuvimos leyendo, y eso es bien relevante al estudiar las iglesias, porque el tema de cómo se presenta Jesucristo lleva un mensaje muy relevante respecto al mensaje de fondo que Jesús quería darle a la congregación. Y le dice, yo soy el primero y el último. En otras palabras, Jesús está diciendo, y de verdad, hermanos, esto tomémoslo muy en serio, siempre Él va a estar. Él es el principio, el fin.
Él nunca dejará de estar con nosotros, Él nunca dejará de existir, Él tiene el control, para Él son todas las cosas, Él creó todo lo que existe. Entonces nosotros, a pesar de que pasemos lo que pasemos, que al menos estando en este país, yo diría que nosotros no llegamos ni a pasar lo que Esmirna pasó. Jesús está con nosotros y eso es muy importante. Dijo, yo no los dejaré huérfanos, voy a estar siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces Jesús le está diciendo a Esmirna, entonces, ¿qué? Iglesia amada, yo estoy contigo, voy a estar contigo, no temas. Entonces esto es relevante porque alienta el alma, da fortaleza a nuestro ser para seguir adelante. También le dice, soy el que estuvo muerto y vivió. Otro tema muy importante, les está hablando que Él tiene el control sobre la muerte. Está hablando de que Él puede resucitar. Está diciéndole a la iglesia, miren, no teman a la muerte, porque yo soy Jesús, el que estuvo muerto y resucitó. Ese mismo que tiene el poder sobre la muerte y es el que da vida, es el que está con ustedes. Ahora dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y conozco tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Entonces, vemos acá que tenía muy buenas obras, pero vivía en tribulación y era una iglesia pobre económicamente, y vamos a ver algunos detalles por qué Esmirna era muy pobre. Y también habla acerca de la blasfemia de los que se dicen ser judíos, puesto que estos judíos eran esa cantidad de judíos hostiles que vivían en esta región que no aceptaban al cristianismo. Y le habla acerca, yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué obras? Jesús, esta es una de las dos iglesias de las 7 a la que Jesús no les recrimina nada, ¿sí? Aunque a todas les elogió algo que tenían bueno, a esta iglesia, además de elogiarle lo que tenía bueno, nunca le recriminó nada. Entonces ni le demandó nada, es más, la alentó. Y dice, esto quiere decir entonces que espiritualmente estaban muy bien y se mantenían en el primer amor, a pesar de la persecución que vivían. Entonces, la iglesia de Esmirna era una iglesia ejemplo, puesto que era una iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades que vivía, no había abandonado su primer amor, es decir, no había abandonado amar a Cristo, no había abandonado el amor a la palabra y no había abandonado el amor a sus hermanos. Era una iglesia que amaba profundamente en el Señor. La iglesia de Esmirna, veamos un poco más, Jesús le dice, yo conozco tu tribulación. La iglesia ya estaba pasando una tribulación cuando la carta es escrita, y ya había una tribulación cuando podríamos decir esta carta llegó con ellos. Pero está hablando de que a pesar de la tribulación, y era una tribulación muy cruel, una tribulación espantosa, era una iglesia que no había cedido a la presión, es decir, se mantenían fervientes en el Señor, servían a pesar de que morían, a pesar de que vivían en extrema pobreza, a pesar de que veían cómo otros morían de sus hermanos, no cedían a la presión del mundo respecto a no amar al Señor y declinar o entrar en un estado de desaliento, sino vivían alentados a pesar de lo que vivían. Ahora, debemos de entender que la persecución que Esmirna sobrellevó era una persecución que provenía del gobierno de ese entonces como un ambiente al cual un sistema. También tenían una persecución de los judíos no creyentes y una persecución satánica. No necesariamente a veces todo se lo podemos recriminar solo a algo, sino era totalmente el sistema donde ellos vivían, el ambiente completo los atribulaba y los perseguía. Lo que ellos comenzaron a notar era básicamente lo que yo hablaba al principio de lo que era Esmirna, era un lugar donde se adoraba al Imperio Romano, al César, y se les quería obligar a que confesaran que César era el Señor. Y esto no simplemente era una cultura, sino que era una ley del gobierno que especificaba que tenían que hacerlo por ley. Y si no lo hacían por ley, entonces estaban contra el gobierno. Y eso a la iglesia no acatar esta prescripción de la ley del gobierno de ese entonces del Imperio Romano, la iglesia la declararon como un grupo de personas traidores al gobierno. Y al declarar traidores al gobierno, esto iba a tener muchas consecuencias nefastas para la iglesia.
Entonces, lo que sucedía es que los cristianos perdían sus trabajos porque el gobierno los odiaba. Es decir, como eran traidores, ya no podían tener un trabajo y el gobierno prohibía a aquellos empleadores o a aquellos dueños de una empresa o de un negocio a que les dieran trabajo porque eran considerados como traidores al gobierno. Por ende, ellos comenzaron a entrar en la pobreza y por ende a perder todos sus bienes. Perdían esas posesiones porque el gobierno no los protegía. Entonces, algún grupo de judíos, por ejemplo, o un grupo de personas gentiles afines al gobierno o que no querían nada de Dios, les quitaban sus propiedades y el gobierno no los protegía. Entonces perdían sus trabajos, no tenían un sustento, perdían sus viviendas, perdían sus posesiones y literalmente era una iglesia económicamente muy pobre, pero una iglesia que Jesús le dijo, a pesar de tu pobreza, humanamente hablando, tú en el Señor es una iglesia rica, a la cual yo aprecio, a la cual yo le digo que estoy con ella, a la cual yo le digo que yo, el Señor Jesús, soy el que les da vida y el que los va a sostener. Ahora, hablando de la pobreza, veamos cómo era que se daba esto. Entonces, como eran considerados traidores, ellos perdían toda la protección del gobierno, les robaban sus posesiones y además perdían sus trabajos. Entonces, materialmente eran muy pobres, pero espiritualmente eran muy ricos. Hay una tendencia hoy de los falsos maestros y es que enseñan que los que tienen fe o son hijos de Dios no pueden ser pobres, y quiero recalcar esto. Han llegado a decir incluso que Dios odia a los pobres. Entonces, yo sé que hay mucha gente que puede ser famosa, puede tener una gran batería de mercadotecnia, tiene iglesias grandes y no necesariamente por eso son correctas, pero cuando uno los escucha, tienen un don de convencimiento, son muy buenos motivadores, pero cuando salen con estas ideas, como decir que Dios odia a los pobres y que porque tú eres hijo de Dios tiene que ser rico, esa es una falsa doctrina. Dios no odia a los pobres. Su iglesia en alguna etapa pasó pobreza de extrema y no por eso dejaron de ser hijos de Dios. Recuérdense la parábola o la historia que cuenta Jesús acerca del rico y de Lázaro. El rico tenía mucho y Lázaro era muy pobre, pero al morir Lázaro, Lázaro se fue al seno de Abraham y estuvo con el Señor. Note entonces que cuando usted escucha a un predicador, sea quien sea, como se llame o lo que sea, y dice que Dios odia a los pobres, definitivamente esta persona tiene un problema doctrinal y yo recomendaría incluso no oírla, porque Dios no odia a nadie, sino Dios dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y lo dio al mundo. Él nos ama con amor eterno, pero tiene que haber una respuesta de nosotros hacia Él para que alcancemos y podamos activar ese amor en nosotros y podamos ser libres del pecado. Ahora, el hecho de tener dinero o no tener dinero no te hace mejor ni peor delante de Dios. La fe de una persona entonces no se mide en función de las riquezas o por la pobreza material. Entonces es muy relevante que nosotros tengamos claro esto y ustedes pueden ver Mateo 19, 21 y 24 en su casa y leerlo, que no depende de nuestras posesiones el hecho de tener una posición espiritual. Depende de nuestra actitud hacia Dios, de serle fiel al Señor a pesar de lo que pase. No decaigamos, no nos amedrentemos, no entremos en depresión y si hay alguna necesidad, volvámonos a nuestro Dios y decir, Señor, tú me conoces, sabes que te amo, Señor, no voy a cambiar, voy a servirte pase lo que pase, pero tú, Señor, sabes que tengo necesidad y tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres el que me sostiene, así que recurro a ti, Señor, someto mi voluntad entera a ti y yo sé que tú no me abandonarás. Dios no te abandonará. Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, a pesar de que pasemos cosas difíciles, Él está ahí. Y le dijo a la iglesia, no temas, yo siempre voy a estar contigo. La iglesia de Esmirna también sufría el tema de las difamaciones y el diablo los estaba acusando por medio de los que se decían ser judíos, por eso les indica que esos judíos eran literalmente la sinagoga de Satanás. Policarpo era un discípulo del apóstol Juan y era pastor de la iglesia de Esmirna. Y en un día de fiesta los judíos lo acusaron de no ser leal al César, le levantaron esta acusación y difamación y le pidieron que negara a Cristo. Pero él respondió de la siguiente manera: por 86 años le he servido a él, es decir, a Dios, a Jesús. Nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey y mi señor? Estos son hombres que tienen sus convicciones claras,
que pase lo que pase, servirán y honrarán a Dios hasta el fin de sus días. Él lamentablemente murió en manos del Imperio Romano, pero yo sé que está con el Señor y se está gozando desde hace muchos años con Él. Muy bien. La iglesia de Esmirna, Jesús les dice, no tengas temor de las tribulaciones que aún van a sufrir. Les he hablado de ya de tribulaciones y persecuciones y aún Jesús les dice que van a pasar un periodo de 10 días y vamos a aclarar a qué se refiere Jesús con esto. Aún les dice una carta, imagínense esta carta, aunque se la manda Jesús, no es una carta que fuera, miren, van a ser librados, no, sino les dicen, vean, van a tener que pasar esta etapa, pero sepan, van a sufrir más, pero no los dejaré ni los abandonaré, sino estaré con vosotros siempre. Jesús se presenta como el que siempre estará y el que venció la muerte, y eso es bien relevante a nosotros. Hay dos cosas que al ser humano lo desestabilizan, y la primera es, ¿qué pasará mañana? Como Jesús dice, yo siempre voy a estar, nosotros tenemos asegurado nuestro mañana. Su otra preocupación es la muerte. Quisieran vivir, quisieran no envejecer, pero eso no debe ser un problema para nosotros, porque nosotros hemos creído en Cristo que ha vencido la muerte. Y aunque mi exterior se va desgastando, mi interior se va rejuveneciendo, y yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive, Él está conmigo y Él me dará vida más allá de la muerte, y aunque yo tenga que morir, yo sé que al abrir mis ojos he de verlo cara a cara. Estos dos puntos que Jesús habla los tenemos que hacer reales en nuestra vida porque nos permitirán estar viviendo estables en nuestro vivir en esta humanidad porque sabemos que Él siempre está y más allá de la muerte Él nos sostendrá. Entonces esto animaba a los creyentes ya que muchos tendrían que aún morir por Cristo, pero la muerte no los vencería. Entonces Jesús les dice, aunque tengan que morir, aunque la etapa sea tan dura y mueran, no perdieron, ganaron, porque yo soy el que venció la muerte y nadie podrá tocar sus almas. La muerte prácticamente sería solo un paso para estar con Cristo. Y es así como lo tenemos que ver. Yo sé que es duro, yo no quisiera morirme, si usted me pregunta, pero en mi interior sé que si muere es un paso y me permitirá estar con el Señor. Y Pablo dijo que era mejor estar con el Señor que estar acá. Entonces yo lo creo, yo sé que estar con el Señor es mejor porque Él vive y Él siempre va a estar conmigo. Entonces, debemos ver que siempre habrá tribulación y persecución. Jesús le dijo a su iglesia, no temáis, yo he vencido al mundo. Y es por eso que yo hablo de que las 7 iglesias tienen una aplicación también, muchas veces podríamos decir geográfica y personal, porque muchos de hoy día, aunque vivimos en una etapa que lo vamos a ver más adelante, hay lugares donde están viviendo como que fuera la iglesia de Esmirna, están sufriendo persecuciones devastadoras. Y esa región está viviendo ese momento específico, pero se están sosteniendo. También puede haber una tribulación específica para una persona en la cual ya va a llegar la muerte o tendrá que pasar la muerte, pero él fácil se puede aferrar a las palabras del Señor. Yo siempre estoy, yo estuve muerto y soy el que vivo. No temas porque yo he vencido al mundo. Jesús advirtió que la tribulación duraría 10 días más. Algunos piensan que cuando lean esta frase, que el periodo sería corto, aún más del sufrimiento, pero realmente no fue así. Nosotros que ya vimos pasar la historia podemos ver que no fue así, sino que cuando hablaba de 10 días Jesús en la carta hablaba de 10 periodos de persecución que iban a pasar. Prácticamente fueron casi 200 años en que la iglesia pasó esta etapa donde tuvieron que ser perseguidos hasta la muerte, pero la iglesia se sostuvo al final y la iglesia venció sin ser destruida. Acá les voy a mostrar para tener una perspectiva respecto a las 10 periodos, y aquí yo le muestro 10 emperadores que fueron los que hicieron esas grandes persecuciones. En el primero está que este emperador ordenó que lo adoraran como el dios Júpiter, y en esta etapa fue cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos. El otro emperador declaró ilegal la fe cristiana y persiguió a la iglesia. La historia dice que Ignacio fue despedazado en un foso de leones. Imagínense a este hermano en Cristo. Adriano, que fue otro tercero, persiguió a los cristianos. El siguiente malvado fue un gobernador que martirizó mucho a los cristianos. En el periodo 5 se estableció una ley estricta en contra del esparcimiento cristiano. El periodo 6 asesinaban a los cristianos y los enterraban en grupos de 50 a 60 personas.
En el séptimo periodo, este emperador trató de destruir la iglesia por medio de la persecución, pero gracias a Dios, podríamos decir, aunque se puede escuchar un poco mal, murió y persiguió a la iglesia por 4 años. El octavo periodo, que fue el emperador Valeriano, persiguió duramente a la iglesia. El siguiente causó mucho sufrimiento a la iglesia. Y el último proclamó leyes para destruir todas las iglesias y quemar todas las copias de los escritos de la Biblia. Mató cuanto cristiano encontró. Ahora veamos algunas de las cosas que ellos pasaron. Durante este periodo los 10 césares enfatizaron la persecución tremenda. Hubo una gran persecución en la iglesia desde el año 96 antes de Cristo, perdón, después de Cristo al 305 después de Cristo. Cientos de cristianos fueron arrastrados a los circos donde fueron devorados por leones. Otros fueron crucificados. Otros eran cubiertos con pieles de animales y torturados por perros salvajes. Otros fueron cubiertos con brea e incendiados para servir de antorchas humanas. Otros fueron hervidos en aceite o quemados vivos. Realmente son persecuciones atroces, devastadoras, pero esta iglesia, como le dijo Jesús, fue fiel hasta la muerte y no perdió su primer amor. Las estadísticas de persecución sobre cristianos más o menos actualizadas hablan de los siguientes datos. Cerca de 160,000 creyentes son sacrificadas cada año por amar a Jesús. Esto es como 440 días creyentes por día. A este paso, cada 30 años son martirizados 5 millones de cristianos. ¿Qué le promete Jesús a la iglesia de Esmirna? Le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios nunca permitirá que seamos probados más de lo que podamos soportar. Y este es otro premisa que nosotros debemos de tener. Si estamos pasando una etapa difícil es porque realmente la podemos pasar. Dios no va a permitir que seamos probados más allá de nuestras fuerzas y Él estará con nosotros para sobrellevarla. Dios siempre, otra premisa para usted y para mí, tiene la salida. Él dará la salida. Algunas veces la salida probablemente sea la muerte, pero es una salida para estar con el Señor por siempre. Y les hace una promesa, si son fieles hasta la muerte sirviendo, no sufrirán daño de la segunda muerte. Y esta muerte segunda la estudiaremos más adelante a qué se refiere el Señor. La segunda muerte en general es el gran lago de fuego, que lo vamos a estudiar, y comparado a la eternidad con Cristo, el tiempo de tribulación para Esmirna fue corto, porque imagínense, fue un periodo de 100 años humanos, pero ellos ya se están gozando en el Señor eternamente, y el gozo en el Señor es mayor de lo que nosotros podemos pasar en esta tierra. Y para concluir el día de hoy con la iglesia de Esmirna, y es que vamos a llevar, si Dios lo permite, estudiando una iglesia a la vez, es que acá ya estamos viendo las 7 iglesias y estamos construyendo el cuadro que yo les decía. Ya vimos Éfeso, que está arriba, ahora vemos Esmirna, que está en Apocalipsis 2, 8 al 11, y la descripción de Cristo es el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo. Eso lleva un mensaje, como les expliqué. La alabanza a la iglesia fue, ellos sufrieron, pobres pero espiritualmente ricos, difamados y acusados, pero eran espiritualmente ricos. ¿Algún problema que tuviera la iglesia espiritual? Dios no les reclama absolutamente nada. ¿Qué solución o consejo les dio? Solo fue, no tengas temor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. ¿Cuál fue la advertencia? No tuvieron ninguna advertencia de sentencia sobre ellos, sino que la promesa fue, yo te daré la corona de la vida. Los vencedores que logren llegar no tendrán daño de la segunda muerte. Esto es lo que Dios les dice y es algo maravilloso y es algo que nosotros debemos luchar por ser fiel hasta la muerte. No necesariamente puede ser que pasemos persecución, puede ser gracias a Dios que no la pasemos, pero nuestras convicciones, nuestra creencia, nuestra fe en el Señor, nuestro amor por Cristo, el amor a la palabra, debe llevarnos hasta el último suspiro a creer que Él es mi Salvador, que Él me ha limpiado de mis pecados y me hizo una nueva criatura y que pronto le debe ver. Y para concluir, quiero agregar una diapositiva más para que usted vaya comprendiendo cómo vamos haciendo esto. Muy bien. Se recordarán que este es un diagrama de las iglesias de Apocalipsis y este diagrama vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá arriba vamos a poner las iglesias que fueron aprobadas. Esta línea roja con este espacio que le estoy marcando va a ser los hechos históricos de las iglesias. Y acá abajo la iglesia local, es decir, qué les pasó.
Y la condición profética general la pondré del lado derecho, donde usted va a ver cómo se sufre la degradación espiritual si no se corrigen los problemas que Dios le exigió a cada iglesia. Entonces, el primero que vimos como hecho histórico, ¿cuál fue? Fue Éfeso. Está aquí. Éfeso estuvo en el año 30, el año 300 de persecución. Fue a nivel histórico. A nivel de iglesia local, Éfeso murió. ¿Y por qué murió al final? Porque no pudo corregirse, perdió el primer amor. Muy bien. Y Éfeso proféticamente nos explica que el primer paso a la degradación espiritual para morir espiritualmente o dejar al Señor es perder el primer amor. Y si no corregimos el tema de perder el primer amor, lo que sucederá poco a poco con las demás iglesias van a ver que la condición cada vez es peor hasta no tener a Jesús. Entonces, a nuestro diagrama le vamos a agregar ahora una iglesia nueva. ¿Quién es? La iglesia de Esmirna. Como iglesia local, Esmirna no fue vencida, llegó hasta el final y no fue vencida en ese tiempo como iglesia, se sostuvo hasta la muerte. A pesar de que murieron muchos, la iglesia avanzó y logró vencer, y lo vamos a ver en la siguiente etapa. Como hecho histórico, Esmirna abarcó el periodo 100 al 313. Y el hecho histórico que vemos ahí y está detallado y documentado fue que sufrieron una persecución tremendamente cruel. Luego, Esmirna sí es la iglesia que podemos poner en la gráfica de la iglesia aprobada. Ahora, ¿por qué era una iglesia aprobada? Tenía ciertas características y quiero recalcar estas, que son tres y son maravillosas. Primero, era una iglesia firme en sus convicciones. Sabía en quién había creído y no dudó en ningún momento sobre creer en el Señor y amar al Señor y morir por el Señor. Segunda característica de la iglesia aprobada es que mantuvo su primer amor. Vea, si usted tiene estas condiciones, es una iglesia aprobada por el Señor. Y tercero, era una iglesia dispuesta a morir, a llegar hasta la muerte, siendo fiel por amor al Señor. Entonces, si usted me dice, hermanos, yo me voy al cielo, tiene que verse en este espejo. Si está perdiendo su primer amor y no lo corrige, usted va a ir hacia abajo, una tendencia hasta llegar al final sin Cristo. Pero si usted es una iglesia como Esmirna, que es firme en sus convicciones, mantiene su primer amor y es capaz de ser fiel hasta la muerte, usted va para el cielo porque ha amado al Señor Jesucristo, cree en Él que Él vino, cree en Él que resucitó, cree que Dios lo levantó de los muertos y cree en el Señor Jesucristo. Muy bien, es un placer, como siempre, haber estudiado el día de hoy. Nos vamos a quedar siempre en este diagrama cada vez que estudiemos a cada iglesia. Y ruego en el Señor que busquemos a Dios y que esto nos sirva para corregir si tenemos algo mal. Si no está así, pues sigamos siendo fieles en el Señor. Como siempre, busquémosle, sirvámosle. Él está con nosotros, pese a lo que estemos pasando. Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y nos vemos y nos oímos más bien en una próxima oportunidad. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de toda la tierra del universo. Tú tienes el control. Gracias por Jesucristo que nos ha amado contigo por tanto tiempo y nos sigue amando y mostrando su paciencia hacia la humanidad. Gracias Espíritu Santo porque tú estás con nosotros, nos hace sentir real la presencia de Cristo, nos hace real sentir la presencia de Dios. Te adoramos y te glorificamos, bendita Trinidad, te amamos y queremos serte fieles. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a lograr llegar al final, a mí, a nuestras familias, a los oyentes, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios les bendiga y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.